Yo te traigo, Señor, tú me conoces, oh Dios. No solo las apariencias, sino dentro de mí, tú miras mi corazón. Y vengo hoy a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdona si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Mi eterno Rey, ¿cómo expresar lo que eres tú? Todo lo que soy te lo debo a ti, y por eso más que una dulce canción, yo te traigo, Señor, tú me conoces, oh Dios. No solo las apariencias, sino dentro de mí, tú miras mi corazón. Y vengo hoy a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdona si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, después de estos días de oración en que hemos compartido tanto con ustedes en estas noches y hemos estado juntos y hemos disfrutado y hemos intercedido. Quisiera que en este domingo también tocáramos el tema de la oración. Estamos en los 40 días de ayuno y oración y nuestro deseo es que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañe. Lo mejor está por venir, pero necesitamos depender de Dios para todas las cosas. Así que, sin más preámbulo, quisiera invitarte a que abras la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en Isaías, capítulo 37, y vamos a leer los versos 15 hasta el 20. Es una oración, estamos leyendo una oración que hizo un siervo de Dios en un momento desesperado. Si tú lees el capítulo 36 y 37, verás todo el contexto, una invasión que vino sobre la nación del reino del sur, el reino de Judá, y de pronto Ezequías, el rey, se encuentra con todo un ejército vasto que está sitiando la ciudad de Jerusalén, y él está que no sabe qué hacer. Y en esos momentos de desesperación, él levanta su mirada a Dios. Vamos a leer su oración. Se encuentra en el capítulo 37, verso 15 hasta el 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron.
Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en esta preciosa oportunidad nos acercamos a tu trono de gracia, donde encontramos misericordia y gracia y el oportuno socorro en cada circunstancia. Señor, sabemos que en este día muchas iglesias como las nuestras han escogido este periodo de comienzo de año para consagrarlo a ti en ayuno y oración. Y sabemos que ese sentir viene de tu corazón. Así que ayúdanos a abordar el tema de la oración con grandes expectativas de lo que tú puedes hacer y de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y en la obra que has confiado en nuestras manos. Te pedimos que exaltes a Jesús siempre y te damos a ti la gloria, oh amado Rey Jesús, por lo que estás haciendo aún en medio de la adversidad en que nos encontramos. En el nombre glorioso tuyo hacemos esta oración. Amén, Señor. Amén y amén. Su nombre es Francis Frangipani, y es un pastor que vive cerca de la ciudad de Pittsburgh, pastoreado una iglesia ya por muchos años. Pero cuando él empezó a plantar esta obra y esta obra comenzó a crecer, Francis sabía que el fundamento de esta obra tenía que ser la oración. Así que él madrugaba todas las mañanas y pasaba horas en la presencia del Señor pidiendo sabiduría, pidiendo bendición, orando por la comunidad. Pasaba a veces hasta 5 horas en oración y como suele suceder, Dios empezó a bendecir la obra de sus manos. La iglesia poco a poco comenzó a crecer. Empezaron a ver grandes bendiciones, empezaron a ver milagros, sanidades. El Señor empezó a añadir a los que se iban salvando, como en el libro de los Hechos dice la palabra. Todos los días el Señor añadía los que habían de ser salvos. Así que él estaba feliz, estaba contento, pero a medida la iglesia fue creciendo y tuvieron que contratar más personal y él se fue ocupando más y de pronto los días se fueron acortando, madrugaba más para servir al Señor y cumplir con sus responsabilidades pastorales. Terminaba tarde las noches, tenía mucho menos tiempo para orar. A veces pasaban días y él corriendo en la obra del Señor, que no tenía tiempo para el Señor de la obra. Pero un día uno de sus colegas, un miembro de su equipo pastoral le dijo: pastor, yo quisiera pedirle permiso para tomar unos 2 días y retirarme a orar, a buscar a Dios en ayuno. Y él por supuesto le apoyó, le dijo: sí, puedes irte. El joven se fue, pasó 2 días buscando de Dios y cuando estaba allá, regresó un viernes en la noche después de pasar estos 2 días y llegó a la casa del pastor Francis. Le tocó a su puerta, le dijo: pastor, perdone que le moleste, pero siento que Dios me dijo que le dijera algo. Tengo un mensaje del Señor y me da pena molestarle, pero tenía un sentido de urgencia. El pastor Francis le dijo: por supuesto, entra, háblame. ¿Qué puso Dios en tu corazón para que me digas? Realmente el joven estaba un poco apenado y le dijo: bueno, pastor, no es mucho. Realmente es solo una frase lo que él puso en mí, es una declaración. Le dice: ¿pero qué es? Dile. El Señor me dijo: dile a Francis que lo extraño, que lo echo de menos. Lo extraño, lo echo de menos. Dice que Francis en ese momento fue como si lo sacudieran, porque de pronto él despertó a la realidad de que él se había, en cierta medida, ocupado tanto en la obra del Señor que no había tenido tiempo para el Señor de la obra. Quizás esa frase a ti, a mí me sorprenda. Quizás tú y yo nos digamos: pero realmente el Rey del universo, el Rey de la eternidad, el todopoderoso Dios va a extrañarnos porque no oramos, porque no pasamos tiempo en su presencia, porque estamos tan ocupados a veces en muy buenas cosas que no tenemos tiempo ni siquiera para hablar con Él. ¿Cómo es posible? No es que no le amamos, es que no tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados. Pero la pregunta es: ¿realmente nos extraña Dios? ¿Realmente en el corazón de Dios hay un pequeño vacío de ausencia cuando nosotros no buscamos su rostro? Y la respuesta es que si tú y yo entendemos la esencia de lo que es la oración, podemos entender que sí es cierto que Dios disfruta y anhela nuestra presencia y nuestra compañía, porque la esencia de la oración es relación.
Cuando tú y yo buscamos de Dios, la esencia de la oración es que Dios anhela pasar tiempo con sus hijos. Dios anhela pasar tiempo con sus hijos. Bueno, si tú eres papá o mamá y tienes hijos, quizás adultos, tú sabes lo que te estoy diciendo. Nosotros criamos nuestros niños, disfrutamos su compañía, disfrutamos su presencia. Quizás ellos ya son adultos, quizás tienen sus hogares propios, que ya se casaron, se fueron de la casa. Pero no es cierto que los padres extrañan a sus hijos aun cuando no están distanciados de ellos, extrañan su amistad, su presencia, su compañerismo. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo recién nos casamos, por la gracia de Dios ya llevamos más de 30, casi 33 años de casado, pero cuando recién nos casamos nos mudamos justo a un apartamento que estaba al frente de donde vivían mis suegros. Era una casa de 2 pisos y nosotros rentamos un pequeño piso de una habitación y teníamos la ventana que veíamos la entrada, el frente de la casa de mis suegros. Y a veces recién casados yo me sorprendía cuando veía a mi esposa que miraba por la ventana más o menos a la hora que su papá llegaba del trabajo, porque ella quería asegurarse que lo veía entrar a la casa. Pero también lo interesante era que desde el otro lado y desde la otra ventana, mi suegra a veces miraba porque anhelaba ver a mi esposa cuando llegaba del trabajo. Los padres se aman porque hay una gran relación y nosotros amamos y extrañamos a aquellos que nosotros compartimos nuestro corazón, ¿no es cierto? Bueno, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, anhela tener compañerismo con nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza y en su corazón está el deseo de que nosotros nos acerquemos a ese corazón y ministremos el corazón de Dios. De hecho, eso es la esencia de lo que era un sacerdote. Tú sabes que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos salvó y nos redimió con su sangre para hacer de nosotros una raza de reyes y sacerdotes. Un día tú y yo serviremos a Dios en esa capacidad, reinaremos con Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Pero esa imagen de sacerdote es interesante, porque un sacerdote era un intercesor, un intermediario entre el corazón de Dios y su misericordia, el pecado del hombre y su arrepentimiento. Y cuando un hombre traía su oveja y la presentaba ante el sacerdote, o pedía que orara y presentaban sus ofrendas de paz o sus ofrendas de perdón, y el sacerdote se paraba ante el altar, adelante de la presencia de Dios, él ministraba el corazón de Dios, porque estaba expresando el sentir arrepentido de esta persona. Tú y yo fuimos creados para que ministráramos al corazón de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva y los puso en el jardín de Edén, dice que todas las mañanas Dios bajaba, se hacía carne y hueso, posiblemente se materializaba y tenía comunión con Adán y con Eva. Y pasaban tiempos maravillosos conversando juntos. Y el Padre condescendía, siendo el todopoderoso Dios, con infinita sabiduría. Él de pronto, como una persona adulta hace cuando está frente a un niño, y bajamos a su nivel y hablamos cara a cara con ellos, aunque tengamos que prácticamente arrodillarnos. Pero descendemos al nivel de los niños. Bueno, eso es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama como solo Dios puede amar. ¿Cómo puede el Dios infinito amar? Bueno, la única manera en que Dios sabe amar es con intensa plenitud. Dios solo te puede amar a ti 100% del tiempo, con 100% de su capacidad. Dios te ama y por eso es que Él quiere que tú le ames también conforme a tu capacidad hasta la máxima capacidad que puede. Él dice que quiere que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, ¿no es cierto? Bueno, Dios te ama de esa misma manera y Dios desea que tú le ames como Él te ama a ti. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, entonces podemos tener la confianza de acercarnos a Dios aún en las circunstancias más desesperantes. Las circunstancias más desesperantes.
Pero cuando tú no tienes esa relación de amistad con Dios, ¿no es cierto que te cuesta acercarte a Dios cuando tienes el agua al cuello? Porque entonces el enemigo viene y te dice al oído: hipócrita, vienes a Dios ahora porque lo necesitas. Estás usando a Dios como si fuera la quinta llanta del auto, la llanta de repuesto, ¿no es cierto? Y algunos dicen: sí, soy hipócrita porque vengo a Dios solo cuando lo necesita. Pero déjame decirte algo. A Dios no le molesta que tú lo busques cuando lo necesitas. Dios está anuente a dejarse, a que tú lo abordes y lo busques aún en tu hora de más necesidad. Porque otra vez el corazón de Dios está inclinado hacia ti. Y si tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, el Padre mismo te ama, te conoce por nombre. Y en tu momento de mayor necesidad es su oportunidad para arroparte con su amor, extender sobre ti su misericordia y atarte y atraerte hacia Él con cuerdas de amor. Así que cuando tengas problemas que parecen que no tienes a quién más recurrir, aunque deberías recurrir a Él todo el tiempo, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro. ¿Por qué un pecador como tú y como yo podemos acercarnos confiadamente? Porque es un trono de gracia. Fue puesto allí precisamente para pecadores. Y cuando tú y yo venimos y nos humillamos delante de Dios, Él nos recibe. Lo que Él más anhela de ti es un corazón sincero. Pero eso es lo que pasa con Ezequías. Ezequías es un buen hombre, es un gran rey. De hecho, cuando tú miras su trasfondo familiar, tu aprecio y respeto por él aún se aumenta más. Porque Ezequías tuvo un terrible padre. El rey Acaz, su padre, fue un rey que realmente no caminó con Dios, hizo terribles pecados porque fue un idólatra. Cuando Dios le extendió la mano, le dio la espalda, prefirió irse a Siria al rey Pileser, y de hecho fue a través de él que inclusive trajo blasfemia y desacró el templo porque quiso hacer un altar parecido al que tenía el rey Pileser, el rey de Asiria, y de esa manera desacró el templo santo de Dios. Pero a pesar de él haber tenido un mal ejemplo, Ezequías, quizás porque tuvo una mujer consagrada a Dios o tuvo asesores que lo criaron y lo mentorearon porque eran hombres de Dios, sus tutores quizás eran hombres que temían a Dios, pero de alguna manera Dios inquieta y despierta el corazón de Ezequías y él llega a ser un hombre temeroso de Dios. Y él ama a Dios, él sirve a Dios, es un hombre que practica la rectitud, la justicia y adora a Dios como él debe hacerlo. Entonces Dios le da su favor, pero en este momento él está en una situación desesperada. Está en una situación desesperada porque los asirios, Sennacherib, uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo, ha invadido toda la nación de Israel. Y de hecho ha tomado control del norte y ahora ha entrado al reino del sur, a Judá. Y él ha logrado conquistar las ciudades fortificadas que eran la línea primaria de defensa, y lo que queda es la joya de la capital, Jerusalén. Y allí está Ezequías y todos sus asesores, y la ciudad está sitiada porque ellos ya conquistaron todo. De hecho, si tú vas al museo, un museo en Israel, tú vas a encontrar que encontraron algunos de los anales históricos de este evento, no desde el punto de vista israelita, sino desde el punto de vista sirio, y están exhibidos allí en ese museo, y registra el evento de estos hechos. Y dice que específicamente Sennacherib había llevado ya más de 200,000 habitantes del reino del sur hasta Siria en todos estos largos meses de sitio, a medida que iba conquistando las ciudades más pequeñas y destruía las fortificaciones de Israel. Él llevaba cautivos. Lo único que queda es la capital. Y obviamente Ezequías está desesperado. El comandante de las fuerzas, posiblemente también el relacionista público del gobierno del rey de Asiria, llamado el Rabsaces,
ha estado frente a los muros de la ciudad sitiada, gritando y vociferando a los funcionarios del gobierno de Ezequías y diciéndole que tienen que entregarse. Estaba blasfemando contra Dios, dice que Dios no los va a ayudar, que Dios no los va a defender, que ellos han conquistado todos los reinos de otros dioses y de otras naciones y que nadie le ha podido hacer frente. Por lo tanto, el Dios de Israel es incapaz de cambiar las circunstancias en que ellos se encuentran. Ezequías está desesperado. Él ha pedido y enviado a estos funcionarios a Isaías. Isaías al principio le dice que ha orado y que Dios va a hacer que el Rabsaces y ellos terminen el sitio y se regresen, porque van a escuchar un rumor de guerra contra Egipto y va a tener que llevar esas fuerzas para asistir a los ejércitos que están allá. Y así exactamente sucede como dijo Isaías. Pero entonces el Rabsaces viene y le dice antes de irse, no piense que porque me retiro en este momento no voy a regresar y será peor. Y entonces, por supuesto, Ezequías otra vez no sabe qué hacer. Le envía cartas intimidantes, amenazadoras. Y Ezequías está desesperado, ha perdido su gente, su pueblo, ha sido decimado, ha visto la sangre, él realmente está aterrorizado. Así que él va hasta el templo, en el santuario, y delante de la presencia de Dios, él abre esas cartas y las pone delante del Señor. Y ahí es donde él hace esta preciosa oración. Nota que es breve, pero es directa. Nota que es concisa, pero es sincera. Y allí él derrama su corazón. Tú sabes que lo que Dios más desea de ti es que tú seas sincero. Tú puedes tener las más grandes luchas, no solamente externamente, aún dentro de tu propio corazón. Tú puedes sentirte que estás perdiendo las batallas espirituales, cuando estás luchando con aspectos de adicción, por ejemplo, o vicios, y tú ahora quieres servir al Señor, pero estás luchando y tú piensas que Dios no te va a escuchar. Pero déjame decirte, cuando tú y yo vamos a Dios con un corazón sincero, tu sinceridad mueve la mano de Dios. Recuerdo a un hombre, un amigo conocido, que había conocido a Cristo después de haber llevado una vida intensa de pecado, una vida desastrosa. Eventualmente le diagnosticaron una enfermedad incurable y él se humilló. Un hombre que no había querido saber del Evangelio, no había querido saber de Cristo. Cuando yo le compartía me rechazaba, no quería hablar de eso. Pero en su momento de desesperación, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y Dios hizo algo maravilloso en su vida. Dios no solamente lo perdonó y lo transformó en un hijo de Dios, lo transfirió del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Dios sanó su enfermedad incurable. Los doctores le habían dado 6 meses de vida y Dios lo curó así. Los doctores no lo podían creer. Miraban los rayos X, las copias de los exámenes y no podían creer la diferencia en que había existido y ahora había. Pero Dios hizo la obra. Pero recuerdo que nos sentamos en un pequeño parque a hablar y él me decía, pastor, eso era lo que yo era. Ahora yo quiero ser un hombre diferente, yo quiero vivir para Dios. Pero pastor, tengo todas esas luchas, esos patrones de vida, ¿cómo puedo cambiar? Yo quiero ser un hombre diferente. Yo prefiero que Dios me lleve a fallarle, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí hablamos de la vida cristiana, del poder y la presencia del Espíritu Santo. Hablamos de la santidad. Él llegó a alcanzar una vida un poco más profunda caminando con Dios y Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Hoy él sirve al Señor y Dios lo usa poderosamente. Pero el punto es este: todo comienza con un corazón sincero, acercándote a Dios tal y como eres, sin presumir, sin pretender, y decirle, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, yo te necesito. Y mira lo que hace. Ezequías reconoce quién es Dios. Ese es su primer paso. Él reconoce quién es Dios. Él viene y le dice en el verso 16, él dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Él reconoce la grandeza, la soberanía, la realidad
de quién es Dios como deidad. Es interesante que él dice, eres Jehová de los ejércitos. Los judíos decían Jehová Sabaoth, y así es como aparece en el hebreo original, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. El hecho de que Dios es el comandante en jefe de los vastos ejércitos angelicales. Que cuando Dios va a hacer la obra, Él tiene ángeles a quien Él comisiona y envía a hacer su obra. Y eso va a ser significativo porque la victoria y la respuesta a su oración va a venir precisamente porque el Jehová de los ejércitos envía a un ángel que va a traer la solución a lo que Él necesita. Pero nota que Él comienza reconociendo quién es Dios. ¿Reconoces tú quién es tu Dios? ¿Reconoces tú cuán grande es tu Dios? Un pastor, Phillips era su apellido, un inglés, escribió una versión del Nuevo Testamento, la versión Phillips, y él escribió después de eso un pequeño libro intitulado ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Bueno, si tú sirves al Dios Todopoderoso, nada es imposible para Dios. Como le dijo el arcángel Gabriel a María, nada es imposible para Dios. Literalmente, en el griego lo que dice es, ninguna palabra que Dios dice carece de poder. Nada es imposible para Dios. Ninguna palabra que Dios dice carece de poder. Y sabes que eso es lo que sucede aquí. Dios va a decir la palabra y Él va a hacer que Ezequías tenga su respuesta. Pero nota que Él clama al Dios de los ejércitos angelicales. Nosotros estamos orando por un gran avivamiento. Y siempre que Dios envía un gran avivamiento, uno de los fenómenos que sucede es que se amplía el ministerio de los ángeles a favor de la iglesia del Señor. Lo vimos en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas? No solamente el día de la resurrección, cuando dos ángeles se quedaron en su tumba y hablaron con María, cuando ella fue a buscar el cuerpo de nuestro Señor, y los dos ángeles, quizás los mismos u otros, que estuvieron cuando Jesús ascendió a los cielos, y esos ángeles le hablaron a los discípulos que fueron a despedir al Señor allá en el monte. No solamente eso, lo ves en el libro de los Hechos constantemente, ángeles en servicio a los santos de Dios. Tú lo ves a Felipe, un ángel le da instrucciones. A Pedro, un ángel lo saca de la prisión. A Cornelio, un ángel le anuncia que busque a Pedro, que Pedro tiene un mensaje de salvación para él. Y así sucesivamente podríamos ver el ministerio de los ángeles activo a favor de los santos. Hay un pastor aliancista, escribió un libro acerca de los ángeles. Y en ese libro este amado pastor dice que cuenta historia tras historia, desde misioneros que fueron salvos porque ángeles vinieron a protegerlos, hasta eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, cuando en la ciudad de Betunia dice que los alemanes estaban listos para tomar la ciudad y de ahí era un paso para ir y conquistar a París, y de pronto dice que un contingente de ángeles se aparecieron y ellos trataron de atacarlos y dispararles, y cuando vieron que las armas más letales que ellos tenían no podían hacer frente a este ejército todo vestido de blanco que seguía avanzando, ellos abandonaron sus armas y se huyeron. Y hay un testimonio de uno de los hombres que estuvieron allá, que explicó el gran misterio que había pasado en Betunia, cuando los ejércitos alemanes al borde de la conquista y ya prácticamente sin ninguna oposición, de pronto abandonaron sus armas y salieron corriendo desesperados. Bueno, Dios intervino. Así que cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú reconoces que no hay nada imposible para Dios, tú te estás acercando al trono de alguien que puede ayudarte. Pero nota que Ezequías hace otra segunda cosa. No solamente él reconoce quién es Dios, él se humilla ante Dios. Nota que él reconoce que él no tiene la respuesta, él no tiene cabida de escape, no hay una vía de escape para él. Él dice, Señor, líbranos tú, dependemos de tu ayuda. Dios ama cuando nosotros reconocemos quién es Él, pero cuando nos acercamos con humildad. De todas las cualidades que el Señor aprecia, la humildad es una de ellas. Cuando tú eres humilde, Dios
realmente pone su mirada en ti. ¿A quién miraré? Dice el libro de Isaías en el capítulo 66, sino aquel que es humilde de corazón y tiembla ante mi palabra. Me gusta también en Isaías, este gran siervo de Dios. Él escribió en el capítulo 57, el verso 15, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nota que Dios, cuando Dios prefiere compañía, Él no la busca en los poderosos y en los grandes y en los arrogantes, que es lo que usualmente la gente famosa quiere, solo estar con gente igual o más famosa que ellos. Pero nota que Dios no los busca a ellos, Él busca a aquel que es humilde, que está quebrantado, al menesteroso, al que está pasando a veces por adversidad. ¿Para qué? Para entonces darles vida, para darles ánimo, para dar nuevos bríos. Si en esta pandemia en que todos hemos pasado por momentos aciagos y algunos hemos mirado al abismo, estado cerca de la muerte, porque nos enfermamos y estuvimos allí, y de pronto vimos cómo Dios nos recogió con grandes misericordias cuando nos humillamos. Entonces tú puedes reconocer que esto es verdad. Yo te puedo contar testimonio tras testimonio tras testimonio de hermanas y hermanos de nuestra iglesia que se enfermaron y estuvieron en un momento de desesperación y se acercaron a Dios y le pidieron misericordia, y Dios les ministró de una manera sobrenatural y todopoderosa. A veces sanándolos, a veces levantándoles y a veces escuchando la voz del Espíritu que hablaba a sus corazones y que le decía: no temas, yo estoy contigo. O no temas, yo soy tu buen pastor, yo te voy a cuidar, nada te faltará. O así sucesivamente, y me imagino que ustedes también podrían testificar de la fidelidad de Dios, que en nuestros momentos más adversos se acercó a nosotros cuando nos humillamos delante de Dios. Ezequías está desesperado, él se humilla, él seguramente se arrodilla, se postra y le dice: Dios mío, ten misericordia, te necesitamos, ten misericordia de nosotros. Y eso es lo que Dios hace. Pero termino con esto, amados hermanos. Cuando nos acercamos al trono de la oración y nos humillamos delante de Dios y sabemos que Él nos ha dado autoridad en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús para orar su reino, para interceder por situaciones, para pedir su ayuda cuando estamos en necesidad. Recuerda que en todo lo que Dios haga hay una razón, una causa que es más importante que ninguna otra. Y es lo que vemos en el verso 20. Ezequías reconoce la importancia de la gloria de Dios. Y él le dice: ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Nota que Ezequías está interesado en la gloria de Dios. Él no está interesado solamente en lo que él hace o en lo que él puede hacer. Él está interesado en lo que Dios va a hacer para exaltar su grande y poderoso nombre. Es el nombre de Dios lo que debe ser nuestro móvil al acercarnos al trono de la gracia. Cuando imploramos delante de Dios y le decimos: Señor, por favor, glorifica tu nombre, exáltate. Exáltate, Señor, yo proclamaré tu gloria y tu verdad. Me gusta el salmista en el Salmo 118, el verso 17, cuando enfermo, acongojado, preocupado, él dice estas palabras, él declara por fe estas palabras, él dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Nota que él también, David, estaba pensando: Señor, ¿cómo vas a engrandecer tu nombre? Engrandece tu nombre en mi situación, Señor. Déjame ver tu gloria en lo que estoy viviendo. Deja que yo pueda contarle a otros acerca de tu fidelidad. Permite que yo pueda contarle a otros lo que tú estás haciendo en medio de mis circunstancias. Y cuando tú y yo hacemos eso, Dios le encanta ayudarte y recibir la gloria que solo Él se merece, porque en nuestro momento de mayor necesidad buscamos su gloria.
es importante que como iglesia busquemos la gloria de Dios y no la nuestra, ¿no es cierto? Si van a venir grandes tiempos de avivamiento, si el Señor va a sacudir los cielos y la tierra, si vamos a ver al Señor realmente traer su reino sobre esta nación y vamos a ver la gloria de Dios realmente conmover y sacudir las cosas, si vamos a ver las cosas temblar porque el poder de Dios se manifiesta, tú tienes que entender que tiene que ser para su gloria, no para la nuestra. Si nosotros decimos, Señor, queremos un avivamiento porque queremos que nuestra iglesia sea la más grande de todas, o queremos que nuestra iglesia realmente sea una bendición más que ninguna, si nuestro corazón no está bien con Dios, tú puedes dar por sentado de que Dios no va a hacer nada para exaltar al hombre. Lo glorioso de este bendito avivamiento que viene es que Dios no va a exaltar al hombre, Él va a exaltar el nombre glorioso de su Rey Jesús. Eso era lo que tenía, la motivación que tenían los apóstoles en su corazón. Recuerda la escena cuando el apóstol Pedro y Juan sanan al cojo frente a la puerta de la hermosa y toda la multitud se reúne porque Dios hizo un milagro público y ese milagro va a ser maravilloso porque tú sabes que va a sacar la iglesia de aquel pequeño anonimato. Desde el día del Pentecostés, la iglesia había crecido bajo el radar de la atención de los líderes religiosos y se había multiplicado en las casas y en los hogares. Y Dios había estado usando a los apóstoles para hacer milagros. Pero después de 5 años, cuando en el capítulo 12 relata que Pedro y Juan fueron al templo a orar a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y se encontraron aquel cojo que había estado allá por 40 años. Y de pronto frente a esa puerta hermosa que estaba frente a la corte de las mujeres y estaba frente al mercado, siempre repleto de gente por todos lados, cuando de pronto Dios hizo aquel tremendo milagro, Dios trajo la iglesia e hizo público lo que Él había estado haciendo en silencio en las vidas de tantos que se estaban convirtiendo. Y ahora de pronto los líderes religiosos se dan cuenta de lo que está pasando y van a arrestar a Pedro y Juan y va a haber una confrontación. Pero nota como el apóstol Pedro, tanto a la multitud que se reúne como a los líderes religiosos, él va a testificar y va a decir que sepan todos que esto que ha sucedido ha sido por el poder y por la manifestación del nombre del Señor Jesucristo. Él le da la gloria a Jesús. Él le dice, no somos nosotros, es Jesús, aquel que ustedes crucificaron, aquel que resucitó entre los muertos. Y lo interesante de todo es que Él va a decirle a ellos aún más tarde, en otra ocasión, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual nosotros podamos ser salvos. Jesús quiere exaltar el nombre glorioso que el Padre le ha dado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo somos llamados a exaltar a Jesús. Cuando tú y yo nos acercamos, estamos en necesidad, estamos buscando tener intimidad con Dios o estamos en necesidad de que Él haga un milagro en nuestras vidas. Recuerda, lo más importante es que busquemos la gloria de Dios. Que le digamos a Dios, Señor, exáltate y glorifica tu glorioso nombre en lo que estás haciendo. Y cuando tú y yo hacemos esas cosas, cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando venimos delante de Dios como hijos amados y deseados que somos, y traemos nuestras peticiones en su gran misericordia, cuando Dios ve que el anhelo de nuestro corazón es glorificar su nombre, Dios obra a favor de su pueblo. Yo te pregunto en este momento, ¿dónde estás en tu relación con Dios? ¿Cuán cerca estás de Él? ¿Sientes que el tiempo, las ocupaciones, quizás las duras luchas que estamos viviendo en este tiempo, quizás tu corazón se ha apagado, quizás tu fe ha sufrido, quizás estás un poco desilusionado con Él por lo que ha estado sucediendo y de pronto todavía sigues amándole, sigues creyendo, pero mantienes la distancia? Te pasa como aquel libre pensador Voltaire, que cuando un cristiano lo encontró un domingo camino a la iglesia, tuvieron una breve conversación
Y Voltaire le preguntó, ¿a dónde vas? Y le dijo, voy a la iglesia a adorar a Dios. Y él le dijo, ¿usted no va a adorar a Jesús? Él le dijo, Jesús, nos conocemos, pero no nos hablamos. Oh, amado hijo, hija de Dios, que eso nunca se diga de ti. Porque el Padre anhela bendecirte y proveer para ti cosas preciosas que tú ni te imaginas, que solo pueden conseguirse cuando estamos en intimidad con Dios. Así que si estás pasando por esas luchas, pausa, detente. Es hora de venir al Señor y abrirle tu corazón con sinceridad y decirle exactamente lo que sientes. Aun si sientes que te ha defraudado de alguna manera, llévalo a Él. Dios escucha la oración de todo aquel que viene a Él con un corazón sincero, porque Dios encuentra tu sinceridad irresistible. Y Él te cubrirá con su amor, te arropará con su misericordia, traerá su paz a tu corazón y descubrirás el infinito y gran amor, la infinita plenitud de su amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a pausar y vamos a orar, vamos al trono de la gracia del Dios que nos ama. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes nuestras luchas, nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras angustias, la ansiedad que a veces nos arropa o el temor que vive agazapado y que a veces nos roba de la paz y la tranquilidad que tú quieres que tengamos. Por eso en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Pedimos que examines nuestro corazón y que limpies el santuario de nuestro corazón. Señor, traemos ante ti todo aquello que se levanta en contra del amor y el conocimiento que tenemos y debemos tener de ti. Te pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesucristo, tú traigas y nos ayudes a traer cautivo todo pensamiento que nos separa de ti. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre preciosa de nuestro Rey Jesús y derrama sobre nosotros tus más tiernas bondades y misericordia para que nosotros podamos acercarnos ante ti y recibir todo ese vasto amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Oh Señor, ayuda a quitar de nosotros y de nuestro camino todo aquello que nos estorbe para estar más cerca de ti. Y Señor, ayuda a recibir ahora mismo ese profundo amor que tú tienes por nosotros. Sana nuestros receptores espirituales, nuestros sensores espirituales. Ayúdanos a callar las mentiras del diablo que nos acusa o que sencillamente dice que Dios no puede amarnos por nuestras imperfecciones. Y ayúdanos a recordar lo que dice tu palabra, que tú amas el corazón que es tuyo, que se ha entregado a ti y que nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Así que lo recibimos en esta oportunidad y pedimos abundante gracia para nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad, para que podamos caminar contigo. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos, con acciones de gracias. Amén. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de vosotros misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Bendiciones. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia.